Hola, ¿cómo están? Bueno, este video que les voy a dejar para discutir una cosita que quedó pendiente cuando estuvimos discutiendo en la clase pasada, en la segunda parte, la distinción entre soberanía por institución y soberanía por adquisición. Sí, es un tema, digamos así, que trasciende a Hobbes eh, y que en general, digamos, es una cuestión, digamos así, que en algún sentido lo toca de costado, por ponerle un nombre, ¿sí? Pero es una forma quizás de entender algunas peculiaridades de Hobbes. Hobbes, digamos, eh, la teoría de Hobbes, las ideas que él desarrolla en el Leviatán y en los otros textos, son ideas, digamos así, peculiares, idiosincráticas, por así decirlo, por diferentes razones, ¿sí? No, sí. Uno puede desarrollar esta idea de que Hobbes tiene una teoría rara, idiosincrática, diciendo, por ejemplo, que hace una teoría del consentimiento, ¿sí? Para sostener o proponer una teoría normativa, ¿sí? Que tiene como cierta tensión con ese fundamento, ¿sí? Porque Hobbes, como ustedes habrán notado, que defiende prácticamente la obligación de obediencia absoluta al Estado, ¿sí? A la autoridad política. Y esto es raro, digamos así, si uno, digamos así, lo que es raro es tratar de defender esta posición sobre esa base, ¿sí? Porque la idea misma de contrato, ¿sí? Supone, por así decirlo, una negociación en la que ambas partes ceden dentro de ciertos límites, ¿sí? Y donde sobre todo ambas partes se comprometen, ¿sí? A hacer algo en particular. Entonces, digamos así, eh, como les decía la otra vez, Hobbes hace un movimiento un poco extraño, o en todo caso fuerza un poco, pareciera, por lo menos es una forma de verlo, no estoy diciendo que sea la única, pero fuerza, pareciera las cosas cuando hace este contrato, que no es un contrato, si ustedes quieren. Me refiero a esta idea de que el soberano recibe la soberanía, pero no como parte de un contrato del que él es parte, ¿sí? Recibe, en cambio, la soberanía como un regalo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esto que discutimos la clase anterior o el video anterior, ¿sí? El soberano no es parte del contrato que lo instituye como tal, ¿sí? Sino que en cambio es un tercero que recibe la soberanía como un regalo, ¿sí? Y por lo tanto no tiene obligaciones contractuales y por lo tanto no puede actuar de manera injusta, ¿sí? Digamos, digamos, es parte de digamos así, la fuerza que hace Hobbes para meter una teoría de una cierta naturaleza en un molde, por ponerle un nombre, que no es el molde natural, ¿sí? El molde natural para una teoría donde el soberano, una posición donde el soberano no tiene ningún tipo de obligaciones para con sus súbditos, es una teoría de derecho divino, digamos. Es una teoría naturalista en términos de lo que nosotros estuvimos discutiendo o que yo les estuve mencionando en clases anteriores, ¿sí? Donde, digamos así, es parte del orden natural la idea de que yo tengo, o los ciudadanos tenemos obligaciones para con la autoridad política, ¿sí? Y si uno incluso le da una vuelta de tuerca religiosa, como decían muchos en la época de Hobbes, ¿sí? Esto es más claro todavía, ¿sí? Porque en última instancia todo depende de un plan divino, ¿sí? Entonces, en un contexto como ese, la idea, ¿sí? La tesis de que uno tiene un deber de obediencia absoluto al Estado o a la autoridad política, digamos así, cuaja naturalmente, ¿sí? Se acopla, se acomoda, ¿sí? Sin mucha dificultad.
Pero Hobbes, digamos así, reacciona contra esa tradición, ¿sí? Y por lo tanto presenta una teoría distinta, una teoría contractual, una teoría del consentimiento. Y ahí entonces es donde él tiene que empezar a hacer algunos movimientos que vuelven a su posición un poco inestable o en todo caso menos natural. ¿Sí? No sé si me logro explicar exactamente a lo que me estoy refiriendo. Bueno, una de las cosas que nosotros dijimos en la clase anterior era que cuando él analiza los dos modelos de soberanía, la soberanía por institución y la soberanía por adquisición, ¿sí? Se respetaba, por más que tienen distinciones estos modelos, ¿sí? En uno participa efectivamente el soberano y en otro no, ¿sí? En el modelo de soberanía por adquisición, el modelo de la conquista, el soberano es parte de ese contrato, pero ¿sí? Se libera rápidamente de cualquier tipo de obligación contractual al perdonar la vida a sus súbditos. ¿Sí? Entonces, la idea clave que le interesa a Hobbes, que es que el soberano no puede ser injusto, también tiene lugar en ese modelo, ¿sí? En el modelo de la soberanía por adquisición. En cambio, en el modelo de la soberanía por institución, que es el modelo del contrato social, ahí es más claro, digamos así, que el soberano, o en todo caso, digamos, no, solo depende de cómo se desarrolla el argumento, de que el soberano no puede actuar de forma injusta, en tanto él no es parte de ese contrato, que lo instituye como tal, y por lo tanto, ¿sí? No puede violar los términos de un contrato en el cual él o del cual él no participó. ¿Sí? Ahí es bien claro. ¿Sí? Una cosa que había quedado pendiente, ¿sí? Que es lo que quería mencionar hoy o desarrollar hoy, ¿sí? Es, digamos así, la idea de obligación contractual y en particular la idea de que hay ciertas, o uno normalmente considera que hay ciertas condiciones validantes para que una obligación contractual sea efectivamente válida, ¿sí? Que genere una obligación, ¿sí? Que un contrato genere una obligación o que en el ámbito legal, si ustedes quieren, ¿sí? O que una promesa genere una obligación en el ámbito estrictamente moral. ¿Sí? Entonces quería desarrollar esto brevemente, ¿sí? No es algo con lo cual ustedes se tienen que volver locos, ¿sí? Nada, no se tienen que volver locos con nada del curso, como les dije en diferentes ocasiones, no me interesa las cuestiones de detalle, de minucia, digamos, sino me interesa que ustedes tengan, por así decirlo, la idea general. ¿Sí? Pero esto era algo que había quedado pendiente y me parecía que estaba bien, digamos así, no dejarla en el tintero y desarrollarla. ¿Sí? Aun cuando no puedo hacer algo, ¿sí? Para que no haya dudas, que yo les voy a tomar en el examen. ¿Sí? Esto no es una pregunta de examen, lo que voy a desarrollar ahora, lo cual no significa que ustedes no lo puedan usar eventualmente en el examen. ¿Sí? Es un insumo en todo caso y que ustedes van a tener, si todo sale bien, para responder un mejor examen, ¿sí? Pero no es algo sobre el cual yo les voy a preguntar directamente en el examen. No sé si queda claro. Bueno, en fin, la idea entonces que quería señalar ahora es esta idea de condición validante. Entonces hice un pequeño PowerPoint muy simple que ahora voy a abrir para que ustedes lo vean claramente. Entonces, es esta idea, bueno, estamos en la clase 7, si esto es parte de la clase anterior, o de la misma, estamos en la misma clase, si ustedes quieren. ¿Sí? Y digamos, sí, esto es todo, digamos. ¿Sí? La idea es la siguiente, cuando uno habla de obligación contractual, en términos generales, ¿sí? Puede ser un contrato, puede ser una promesa, puede ser un acto de consentimiento, etc. ¿Sí? Se tienen que dar ciertas condiciones, ¿sí? De adecuación o no de eficiencia para que efectivamente ese contrato, esa promesa, sea válida, sea vinculante. ¿Sí? Esto es algo que todos reconocemos en principio, ¿sí? Estas son ideas, condiciones intuitivas,